al tercer módulo del curso anual de actualización pediátrica. En este caso, este módulo va a ser de medicina interna, el primer módulo de medicina interna, en donde tenemos dos temas principales. Uno de ellos será de hemato-oncología pediátrica, urgencias en hemato-oncología pediátrica, que estará coordinado por el doctor Horacio Cafferri, y en el cual participarán todo el equipo de médicos oncohematólogos que trabajan en el Hospital Pena y en el Hospital Italiano. Y el segundo tema será sepsis en pediatría, que estará a cargo de la doctora Natacha Subimendi, que ella es pediatra, trabaja en la terapia intensiva del Hospital Pena y es la instructora de residentes de los terapistas en el Hospital Pena. Así que vamos a dar comienzo a la jornada. Son 4 temas muy interesantes y al final se podrán hacer las preguntas o los disertantes en vivo contestarán las preguntas. Recuerden que si se completara el espacio del Zoom, también se puede ver en vivo por YouTube. Bueno, los dejo, vamos a disfrutar de estas exposiciones. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Mientras tanto, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría en la filial Bahía Blanca por la invitación al curso anual para desarrollar el tema Urgencias en Oncología Infantil. Mi nombre es Horacio Cafferri y junto a las doctoras Mónica Hernández, Brenda Kaltenbach y Jimena Gil trabajamos en las áreas de hemato-oncología de los hospitales Dr. José Pena y del Hospital Italiano de nuestra ciudad. Quería hacer una pequeña aclaración porque omití la especialidad de la doctora Jimena Gil, que también es hemato-oncóloga infantil. Hecha la aclaración, voy a hacer una muy pequeña introducción. Quería mostrarles en este gráfico, a través del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, cuyas siglas es el ROA, y que funciona desde el año 2000. Fíjense, entre el 2000 y el 2016 hubo 22.450 casos. En la actualidad ese número supera los 27.000. Las leucemias son la enfermedad oncológica más frecuente, seguida por los tumores del sistema nervioso central. En tercer lugar, los linfomas, seguido del resto con menor incidencia de los tumores sólidos. De todos los datos que hemos sacado a través del registro, algunos que puedan interesarnos, por ejemplo, la incidencia, que se da en alrededor de 130 casos por millón de habitantes menores de 15 años de edad por año.
Esta distribución que les mostré coincide con los datos publicados en la bibliografía internacional. Se estima entre 470 y 570 leucemias por año. Es el cáncer infantil la primera causa de muerte por enfermedad entre 5 y 15 años de edad, solo precedida por los accidentes, y se estiman alrededor de 450 muertes por año. Las urgencias pueden darse desde el debut de la enfermedad, durante el transcurso de la misma, durante una recaída, o ser originadas por el propio tratamiento. El médico que enfrente una situación de urgencia deberá estar familiarizado con el diagnóstico, con su manejo. Algunas urgencias pueden ser fatales o producir una secuela permanente. Si bien esto no es una clasificación, a los fines didácticos podemos dividirlas en hematológicas, tumorales, metabólicas e infectológicas. Nos vamos a referir en urgencias hematológicas a lo relacionado a las transfusiones de sangre. Probablemente la hiperleucocitosis sea la que más reconozcamos los internistas, porque sabemos que puede ser el origen de una enfermedad metabólica muy grave. De las urgencias tumorales, los síndromes de compresión de vena cava superior e inferior, síndrome de compresión medular, taponamiento cardíaco, oclusión intestinal, hipertensión endocraniana, verdaderas urgencias en oncología, y recordar siempre que el dolor en un paciente es también una urgencia. De las urgencias metabólicas se destaca el síndrome de lisis tumoral aguda, al cual nos vamos a referir, recordar también el síndrome de secreción inadecuada de ADH y algunas urgencias metabólicas particulares. De las urgencias infectológicas, más allá de los gérmenes más comúnmente detectados, la neutropenia febril, que también nos vamos a referir a ella, es la entidad más frecuente de todas las urgencias. Ahora sí, les doy paso a mis colegas. La doctora Mónica Hernández desarrollará el tema soporte transfusional, la doctora Jimena Gil, síndrome de lisis tumoral aguda, y la doctora Brenda Kaltenbach, neutropenia febril. Al finalizar las exposiciones, estaremos atentos a alguna consulta que pueda surgir de la audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo quería agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría que nos invitó a participar con ustedes de este evento. Bueno, yo les voy a hablar de medicina transfusional. Entonces, les empiezo a contar que, bueno, en todo paciente pediátrico, siempre que se vaya a indicar una transfusión, como en situaciones de urgencia vital, con riesgo de daño irreversible o muerte, se debe explicar a los padres los riesgos, los beneficios y las alternativas a la transfusión y obtener el consentimiento informado de la persona responsable. La preparación del componente a transfundir, por supuesto que son pruebas pretransfusionales de compatibilidad del sistema ABO y RH, que son altamente antigénicos. La sangre, una vez preparada, debe administrarse tan pronto como sea posible. Si la transfusión no puede ser iniciada, debe retornarse al servicio de hemoterapia para su almacenamiento adecuado. No debe dejarse a temperatura ambiente ni en heladeras no controladas. Recuerden que las bacterias proliferan a temperaturas mayores de 10 grados centígrados, las que alcanzan los componentes a los 30 minutos en un medio ambiente de 25 grados. La preparación y monitoreo del paciente es muy importante. La identificación debe efectuarse por lo menos por 2 personas, preferentemente la enfermera y los hemoterapistas. Con firma de ambos verificadores en el mismo formulario de transfusión, consignando el día y la hora. El acceso venoso, los componentes de la sangre no deben administrarse por las mismas vías
que tienen otras medicaciones o soluciones parenterales, excepto con solución fisiológica. Si la vía se ha usado previamente con otra medicación, debe lavarse con solución fisiológica. Puede emplearse en catéteres periféricos y centrales con agujas G23. Si el flujo de acceso disponible es lento, de manera que la duración de la transfusión se estime mayor a 4 horas, puede fraccionarse la unidad previamente. El monitoreo. El técnico de hemoterapia debe permanecer junto al paciente los primeros 10 minutos, tiempo en el que tienen lugar las reacciones severas. Luego quedará al cuidado del personal de enfermería, que registrará los signos vitales y si la tolerancia es buena, puede aumentarse el goteo. Se requieren controles cada 30 minutos, inclusive hasta 1 hora después de haber realizado la transfusión. Los efectos adversos en una transfusión de sangre y de sus componentes pueden ser reacciones que se dividen según el origen, es decir, pueden ser de origen inmunológico o no inmunológico. Las de origen inmunológico pueden ser reacciones hemolíticas agudas, reacciones febriles no hemolíticas, reacción alérgica, reacción anafiláctica, lesión pulmonar aguda asociada a transfusiones, conocida con las siglas en inglés de TRIA, reacción hemolítica tardía, inmunización por haloanticuerpos, enfermedad de injerto contra huésped, refractariedad plaquetaria. Y las de origen no inmunológico es la hemólisis no inmune, sepsis, sobrecarga de volumen, infecciones transmisibles como virales, bacterianas, parasitarias, toxicidad por citrato, hipo o hipercalcemia y embolia grasa. Los efectos adversos a una transfusión es fundamental la detección y la comunicación temprana de los signos que generen la sospecha de una reacción adversa transfusional. Lo más frecuente, la fiebre y escalofríos, que se asocia a una reacción febril no hemolítica, o causas más graves como hemólisis aguda o contaminación bacteriana. Frecuentemente esto se ve con plaquetas. Rash cutáneo y prurito es una reacción alérgica que se acompaña a veces de disnea o hipotensión. Debemos sospechar una reacción anafiláctica. Otros efectos adversos son la disnea. Es un síntoma grave cuyo diagnóstico diferencial es sobrecarga de volumen, cuando el componente se administra en forma rápida o se transfunde un volumen que no puede ser tolerado por el paciente, provocando un fallo cardíaco congestivo, anafilaxia, TRALI, reacción hemolítica aguda. Otros síntomas, hipotensión, una reacción que puede poner en peligro la vida del paciente, asociado a una reacción hemolítica aguda, contaminación bacteriana, anafilaxia, TRALI. Cianosis, por sobrecarga de volumen, por TRALI, o dolor en el sitio de la punción venosa. La reacción hemolítica puede ser aguda y se presenta cuando los hematíes son destruidos. Y puede ser dos grupos. Podemos encontrar la hemólisis intravascular, cuya causa principal es la incompatibilidad AVO. Se caracteriza por presentar dolor precordial, lumbar, fiebre, hipotensión brusca, hemoglobinuria, shock que puede llevar a la muerte si no hay atención inmediata, o una reacción hemolítica extravascular, cuya causa principal es la incompatibilidad de otros grupos. Generalmente se presenta con fiebre, dolor lumbar, abdominal leve a moderado con moderada intensidad e ictericia. Se pone de manifiesto entre los 30 a los 120 minutos después de iniciada la transfusión. Cuando
Transfundimos glóbulos rojos, este es concentrado de glóbulos rojos de uno de los componentes de la sangre que se obtiene de la sangre entera, cuya función es restaurar y mantener la capacidad de transporte de oxígeno. Nosotros sabemos que la transfusión de glóbulos rojos a 14 mililitros por kilo tiene un concentrado globular de un hematocrito entre 55 y 60%, lo que nos va a aumentar la concentración de hemoglobina aproximadamente de 1 gramo por decilitro. Las indicaciones es ante una anemia aguda, una anemia post-hemorragia aguda, puede ser postraumática, por una hemorragia aguda con datos de hipovolemia que no responden a coloides o cristaloides, por una enfermedad subyacente, cuya hemoglobina es menor a 8 en pacientes con tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Pérdidas intraoperatorias de sangre superiores al 15% de la volemia. Hemoglobina postoperatoria menor a 8 gramos por decilitro con clínica de anemia. Y toda anemia menor de 7 gramos por decilitro. Las anemias crónicas acompaña a un amplio rango de enfermedades congénitas o adquiridas con repercusión clínica. Conocer la causa de la anemia conduce a un mejor manejo racional de la misma. La dosis a transfundir puede ir de 10 a 20 mililitros por kilo. La transfusión de un concentrado plaquetario, este concentrado plaquetario de donante múltiple se obtiene por centrifugación de una unidad individual de sangre dentro de las primeras 8 horas de extraída y mantenida a una temperatura de 22 a 24 grados centígrados. Contienen 5,5 por 10 a la 10 plaquetas en 50 a 70 mililitros. Se almacenan entre 5 a 7 días a una temperatura controlada. La dosis es una unidad cada 10 kilos. Sabemos que el antígeno D, que es el RH, no se manifiesta en la membrana plaquetaria, pero los glóbulos rojos que pueden contaminar los concentrados pueden producir sensibilidad en los receptores. Las plaquetas obtenidas por aféresis es un procedimiento de aféresis que se utilizan equipos automatizados, donde se extrae y centrifuga la sangre, separando plaquetas y devolviéndole el resto del componente al paciente. Las plaquetas obtenidas por aféresis se obtienen de un donante único, tienen la ventaja de reducir el número de exposiciones por paciente y por ende reducir el riesgo de adquirir infecciones. Contienen 3 por 10 a la 11 plaquetas en 100 a 400 mililitros. Una aféresis corresponde entre 10 a 14 concentrados plaquetarios manuales. Una aféresis es igual a 10 ciclos aproximadamente. Las dosis en un niño es entre 2,5 a 3 ciclos. Las del adulto son 5 ciclos. Las indicaciones profilácticas de plaquetas en una insuficiencia medular, por aplasia medular, por una enfermedad hemato-oncológica, por quimioterapia, por trasplante de médula, etc. El umbral de plaquetas es 10.000 por milímetro cúbico. La excepción es en tumores del sistema nervioso, donde por quimioterapia o radioterapia esperamos un umbral mucho más alto, de 20.000 por milímetro cúbico. Consumo y secuestro plaquetario por 6D, microangiopatías trombóticas, hiperesplenismo, síndrome de Casabach-Merritt, disfunción plaquetaria, trastornos hereditarios, uremia mayores a 80 miligramos por decilitro, destrucción plaquetaria de origen inmunológico, púrpuras trombocitopénicas agudas, trombocitopenias asociadas a enfermedades autoinmunes o SIDA, no está indicada la transfusión. En procedimientos invasivos como en una neurocirugía,
necesitamos recuentos mayores o igual a 100.000 por milímetro cúbico. En una biopsia hepática necesitamos un valor mayor o igual a 50.000 por milímetro cúbico. En una cirugía mayor en un paciente con leucemia, requerimos un valor de plaquetario mayor o igual a 50.000 por milímetro cúbico. En un bypass cardiopulmonar, mayor o igual a 50.000 por milímetro cúbico. Para una endoscopía digestiva, con un recuento mayor o igual a 40.000 por milímetro cúbico. En biopsia aspiración de médula ósea necesitamos un valor mayor o igual a 40.000 por milímetro cúbico. Para una punción lumbar en una leucemia linfoblástica aguda, el recuento mayor a 10.000 unidades por milímetro cúbico. En una punción lumbar en leucemias mieloides aguda u otro tipo de leucemias, el recuento que necesitamos es mayor o igual a 25.000 por milímetro cúbico. Para la colocación de un catéter central, con recuentos mayores o iguales a 40.000 por milímetro cúbico, y una fibrobroncoscopía o lavado bronquiolo alveolar, con recuentos mayores o igual a 30.000 por milímetro cúbico. En las indicaciones terapéuticas de administración de plaquetas ante una insuficiencia medular por trombocitopenia por sangrado activo, gastrointestinal, pulmonar, en sistema nervioso, cuyo recuento lo necesitamos mayor o igual a 50.000 por milímetro cúbico. Ante una destrucción periférica de origen inmunológico, trombocitopenias por rápido consumo periférico, por autoanticuerpos, con síntomas neurológicos, una hemorragia interna o requerimiento de una cirugía urgente, por consumo o secuestro o por disfunción plaquetaria. Las plaquetas en neonatología necesitamos un recuento. Sabemos que el recuento plaquetario normal es entre 100 a 450.000 por milímetro cúbico. La plaquetopenia es muy poco frecuente en neonatos de muy bajo peso. La causa más frecuente es la destrucción aumentada, generalmente por 6D. La indicación profiláctica en neonatos de pretérmino y de término estables con un umbral mayor a 20.000 por milímetro cúbico. Las indicaciones en sangrado significativo necesitamos un umbral mayor a 50.000 por milímetro cúbico. La selección del componente concentrado plaquetario AVO idéntico o con un plasma AVO compatible con grupo AVO del receptor. La dosis es 10 mililitros por kilo en un recuento plaquetario que rondará los 6 por 10 a la 10 plaquetas. El uso de plasma fresco congelado es el componente que se obtiene separándolo de la sangre entera, que se obtiene dentro de las primeras 8 horas de recolectado y luego se congela a menos 18 grados centígrados. Contiene factores de la coagulación estables, albúmina e inmunoglobulinas. La función es proveer factores de la coagulación. Proveer volumen y aumento de la presión oncótica hoy está contraindicado. Las indicaciones del plasma fresco congelado es la reversión del efecto de la warfarina, reemplazar los factores de la coagulación, la coagulopatía por consumo en CID, reemplazo de la pérdida de múltiples factores de la coagulación, por ejemplo en una enfermedad hepática severa, luego de una pérdida de grandes volúmenes de sangre, una hemorragia microvascular con una severa alteración del TPE, del KPTT, del tiempo de trombina, etc. Un reemplazo de plasma del paciente con una púrpura trombocitopénica trombótica. La dosis es 10 mililitros cada 10 kilos y el seguimiento del paciente, el monitoreo de la respuesta clínica del niño y los resultados del laboratorio, ¿no? Para repetir una dosis. El uso de crioprecipitados. Los crioprecipitados se obtienen de la porción insoluble en frío del plasma de la unidad de plasma fresco congelado. Este es descongelado entre 1 a 6 grados centígrados. Es un concentrado con alto peso molecular. Una vez preparado el crío, es nuevamente congelado a menos 18 grados centígrados. Contiene factores 80 unidades con actividad coagulante, fibrinógeno de más de 150 miligramos. La función es reparar la falta de fibrinógeno y la indicación sería ante una hipofibrinogenemia por 6D,
déficit congénito y disfibrinogenemias. En la enfermedad de von Willebrand, si no hay concentrados de factor 8 y ante una deficiencia aislada de factor 13. La dosis es 1 unidad cada 10 kilos en 24 horas. Las indicaciones de irradiación de los componentes celulares de la sangre, muy importante. El objetivo de esta irradiación es evitar la enfermedad de injerto contra huésped transfusional, que es una enfermedad gravísima con una posibilidad de mortalidad de 90 al 100%. La indicación es en un neonato con un peso menos de 1,5 kg, pacientes trasplantados, tanto de médula ósea como de órganos sólidos, en un síndrome de inmunodeficiencia congénita, en pacientes hemato-oncológicos, donaciones dirigidas de familiares, transfusiones intrauterinas, exsanguino-transfusión en neonatos que hubiesen recibido una transfusión intrauterina y cirugías cardiovasculares en menores de 1 año. La dosis de irradiación gamma 25 Gray en el centro del componente y 15 Gray en el resto de la unidad, con irradiadores especialmente diseñados para bolsas de sangre o con equipos de terapia radiante para pacientes. La indicación de leucorreducción de componentes celulares de la sangre. El objetivo de la leucorreducción es prevenir la transmisión por citomegalovirus, prevenir la alosensibilización a antígenos HLA, prevenir reacciones post-transfusionales no hemolíticas. La leucorreducción se realiza con filtros diseñados para tal propósito. La indicación es para pacientes candidatos a un soporte terapéutico prolongado, por ejemplo, una talasemia mayor, leucemias o anemias aplásicas. Candidatos a trasplante renal, hepático, médula ósea. Pacientes HIV positivos. Pacientes menores de 1,5 kg de peso. Pacientes que hayan presentado 2 o más reacciones febriles no hemolíticas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, hola, buenas tardes, soy Brenda Kaltenbach, agradezco a la SAP la invitación a participar de esta jornada. Yo voy a hablar de neutropenia febril. Para empezar, definamos un poco qué es la neutropenia. Hablamos de que un paciente está neutropénico cuando el recuento absoluto de neutrófilos es igual o menor a 500 por milímetro cúbico. Incluimos los neutrófilos segmentados y las formas en banda o encallado. También se define como neutropenia cuando el recuento está entre 1000 y 500, pero asumimos que en las 24 o 48 horas posteriores van a seguir descendiendo, o bien en la última semana el paciente ha tenido un descenso brusco del valor de neutrófilos entre el 25 y el 50%. Decimos que la neutropenia es grave o profunda cuando el recuento es menor a 100. En relación a la definición de la fiebre, no está tan consensuado como en el caso de la neutropenia y depende de la guía que uno lea. Nosotros, la definición de fiebre que usamos es un registro febril aislado de 38,3 grados centígrados o bien un registro sostenido, por lo menos durante 1 hora, de 38 grados. Pero hay otras guías que hablan de 38,5 y 38,1 respectivamente. Creo que en realidad lo importante es consensual en el hospital donde cada uno trabaja cuál es la definición de fiebre, más que nada porque uno tiene que educar a los papás, entonces está bueno ponerse de acuerdo en relación a eso. La neutropenia febril es una urgencia infectológica, el paciente oncológico funciona como un inmunocomprometido, eso puede ser o bien asociado a su enfermedad de base, como es el caso de una leucemia, que en último término es una enfermedad de las defensas, o bien en el caso de los tumores sólidos, el paciente se transforma en un inmunosuprimido cuando iniciamos el tratamiento, con corticoides, con quimioterapia, con radioterapia.
El 80% de los pacientes con menos de 500 neutrófilos va a presentar un episodio de fiebre, y hasta el 20% lo va a hacer en forma de una sepsis o bacteriemia. El riesgo de infección y la gravedad de la misma está en relación directa con el grado de neutropenia, la duración de la misma y la velocidad de instauración. Cuanto más profunda, más precoz y más prolongada, mayor es el riesgo de infección y más grave es la infección. Esperen que me cuesta cambiar las filminas con este sistema. Ahí estamos. Con respecto a la epidemiología, ha cambiado mucho en los últimos 20 años. En la década del 80 eran mucho más comunes los gérmenes gram negativos, y eso ha cambiado, principalmente porque hay nuevos tratamientos, porque el paciente oncológico sobrevive mucho más, porque tenemos más cantidad de pacientes trasplantados de médula ósea, la mayor parte de los pacientes usan catéteres venosos centrales, y eso ha hecho que aumente mucho los cocos gram positivos, la infección por cocos gram positivos. El paciente permanece más tiempo en el hospital, más tiempo en la terapia, con mayor número de procedimientos invasivos. Entonces eso hace que haya cambiado un poco la epidemiología en los últimos años. Además, lo que hemos visto es una emergencia de gérmenes habituales, pero que han cambiado la resistencia antibiótica, como por ejemplo los enterococos resistentes a vancomicina, o el Staphylo aureus de la comunidad resistente a la metiresistente. Ahí estamos. En general, siempre las infecciones bacterianas fueron y son las más frecuentes. Actualmente, entre el 45 y el 70% de los casos es por cocos gram positivos. Las infecciones fúngicas son tardías. Los dos gérmenes más comunes son la aspergilosis y la cándida, y empezamos a pensar en infecciones micóticas recién entre el 5º y el 7º día después de la neutropenia febril. Los virus son la tercera causa de infección y pueden ser reactivaciones o primoinfecciones. Una reactivación de un herpes o una primoinfección, por ejemplo, por virus estacionales. Tenemos rescate de germen en un 25% de los casos, y la mortalidad global de la neutropenia febril es de un 2-3%. Con respecto al cuadro clínico, la fiebre puede ser la única manifestación de infección, incluso una infección grave, porque el paciente inmunosuprimido tiene una respuesta inflamatoria que es nula o muy escasa, y eso hace que no tenga las manifestaciones clínicas habituales. Por eso es tan importante el interrogatorio a la familia y el examen físico, ¿sí? Tiene que ser completo, hay que evaluar bien la piel, buscando puertas de entrada o focos de infección en la piel, evaluar bien las mucosas, todo lo que es la cavidad oral y la región perianal, el examen respiratorio, por supuesto, y el abdomen. Una vez que sospechamos que el paciente puede ser un neutropénico febril o es un potencial neutropénico febril, ¿qué es lo que vamos a pedirle al ingreso? Como mínimo, ¿sí? Si el paciente no tiene foco, un hemograma completo con plaquetas, una PCR cuantitativa, cultivos, hemocultivos por 2, y si es portador de un catéter central, un retrocultivo del catéter, una orina completa con un urocultivo. Y en relación a la placa de tórax es bastante discutido. Hay algunas guías que dicen que si el paciente no tiene síntomas respiratorios no es necesario pedirle una placa al ingreso. Nosotros la pedimos porque consideramos que como el paciente funciona como un oligosintomático, puede ser que no tenga mucha manifestación, pero encontremos algo en la placa. Así que nosotros pedimos placa de ingreso. Esto es lo que se le pide al paciente que no tiene foco. Después, obviamente, uno agregará los estudios pertinentes de acuerdo al paciente. Si el chico viene con una mucositis severa y un cuadro de dolor abdominal importante, uno pedirá una ecografía abdominal, ¿sí? Pero eso va, digamos, obviamente depender de la clínica del paciente. Una vez que pedimos los estudios, que el laboratorio nos confirma que el chico es un neutropénico febril, lo que debemos hacer es categorizarlo en alto riesgo o bajo riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de infección severa o de enfermedad invasiva. Que después nos va a definir un poco cuál es el tratamiento. No es igual el tratamiento del paciente categorizado como alto riesgo que como bajo riesgo. Cualquiera de los siguientes puntos que estén presentes hacen que el paciente se transforme en un alto riesgo. El mal estado general, que sea menor de 1 año, que se presente con una sepsis, bacteriemia o con un foco clínico de infección severa, por ejemplo, un absceso perianal, una mucositis grado 4, que el chico tenga una neutropenia profunda, precoz o prolongada. Decimos que es precoz cuando es dentro de los 7 días de finalizada la quimioterapia, o prolongada cuando se extiende más allá de los 7 días.
Cuando el paciente tiene una enfermedad de base no controlada, de una leucemia en inducción, por ejemplo, cuando tiene una comorbilidad, una plaquetopenia severa o una insuficiencia renal, cuando la PCR o la interleuquina son elevadas, y cuando la infección es de origen intrahospitalario. Cualquiera de estas situaciones hace que el paciente sea un alto riesgo. Una vez que tenemos el diagnóstico y el paciente categorizado, debemos empezar a pensar en el tratamiento, teniendo en cuenta que la fiebre es de causa infecciosa hasta que se demuestre lo contrario. Sabemos que hay muchos citostáticos que producen fiebre, el ejemplo clásico es la citarabina, pero aunque el paciente haya hecho citarabina, si hace fiebre, se considera infecciosa, por lo menos inicialmente. Tener en cuenta otra vez que los signos y los síntomas de infección habitualmente están ausentes y que los microorganismos de escasa virulencia pueden llegar a producir infecciones severas. Todo esto hace que el tratamiento tenga que ser precoz, de amplio espectro y endovenoso. ¿Qué esquema antibiótico elegimos? Eso también se discute en el hospital, ¿no es cierto? Sí o sí, el tratamiento empírico debe cubrir bacilos gram negativos y cocos gram positivos. ¿Qué esquema usa? Depende de cada hospital. Se combina un beta-lactámico con un aminoglucósidos. Nosotros en el hospital usamos, obviamente consensuado y charlado con la infectóloga, ¿no? Ceftriaxona, amicacina o ceftazidima, amicacina para los pacientes alto riesgo. El paciente alto riesgo hay que cubrir pseudomona, o sea que se usa un beta-lactámico con actividad antipseudomona. En cambio, los pacientes de bajo riesgo se sabe que, digamos, la probabilidad de que tengan una infección por pseudomona, por lo menos al ingreso, es menor al 5%. Entonces usamos un beta-lactámico que no necesariamente tenga que tener actividad antipseudomona. Obviamente es el tratamiento empírico inicial, después el paciente se va revalorando y se va reevaluando cada 24 o 48 horas a partir de la evolución clínica, por ahí desencadena un foco que no estaba presente al ingreso, de la curva térmica y del laboratorio. Por ahí el chico entra neutropénico y a las 48 horas tenemos un laboratorio con recuperación hematológica y eso hace que uno vaya ajustando el tratamiento antibiótico. También a veces el chico entra con un cuadro respiratorio y en la placa tiene un infiltrado intersticial bilateral y uno, además del tratamiento antibiótico de base, agrega en forma empírica Bactrim y claritromicina para cubrir micoplasma, clamidia y neumocistis. Va a depender del paciente, ¿sí? Pero empíricamente usamos un beta-lactámico con un aminoglucósido y después vamos sumándole antibióticos. Entre el quinto y el séptimo día de neutropenia febril, si el paciente persiste con los síntomas del ingreso y no tiene foco, empezamos a buscar focos profundos y cubrimos infecciones micóticas, entonces se agrega la anfotericina. Cuando suspendemos antibióticos es igual de dinámico que el paciente, digamos. Uno va a evaluar el buen estado general del chico, que esté a febril mínimo 48 horas, que en el laboratorio veamos signos de recuperación hematológica. Por ahí uno no espera que el chico salga absolutamente de la neutropenia, pero que sí veamos signos de recuperación hematológica. Que la PCR esté en descenso y que tenga cultivos negativos. En algunos casos el chico tiene un foco infeccioso que tranquilamente se puede manejar vía oral y uno no suspende antibióticos, sino que lo rota vía oral. Va a depender del paciente y de la infección, ¿no es cierto? Hice una filmina cortita para comentarles un poco cómo nos ha ido a los oncólogos en este año de pandemia por COVID. El Instituto Nacional del Cáncer está haciendo un reporte desde el 24 de abril del año pasado, el último que nos mandaron por mail es de ahora, del 24 de abril, o sea, de un año, informándonos un poco cuál es el número que manejamos los oncólogos en relación a los pacientes oncológicos y la infección por COVID, ¿no es cierto? Se han confirmado 417 casos por PCR, de los cuales 55% fue sintomático. El resto se diagnosticó o por contacto estrecho o porque iban a ser derivados, entonces antes de la derivación se les pedía PCR o pre-procedimiento. Por ejemplo, entraban a quirófano para recambio de catéter y se le hacía una PCR y ahí se detectaron los asintomáticos. Perdón. 97 pacientes se presentaron neutropénicos y 53 neutropénicos febriles, de los cuales 40 tuvieron una evolución muy favorable. Hay una cantidad de muertos de 31 pacientes, obviamente se necesita mucho más tiempo y un examen y una interpretación de los datos mucho más exhaustiva para definir realmente cuál fue la causa de la muerte.
pero de esos 31 pacientes fallecidos, 20 estaban alejados del diagnóstico de COVID al menos un mes. Y todos, el 100% de los fallecidos, tenían una enfermedad de base no controlada. Eso quiere decir que era una leucemia en inducción, o una enfermedad metastásica, o una segunda enfermedad, o una enfermedad recaída. Eran pacientes con una enfermedad de base no controlada. Estos gráficos, que los robé del Instituto Nacional del Cáncer, la semana epidemiológica de mayor denuncia fue en septiembre del año pasado, que es la semana epidemiológica 40. Vamos a ver ahora cómo nos va con esta segunda ola. Obviamente la provincia con más denuncia fue la provincia de Buenos Aires, seguida por Capital Federal. Hay un leve predominio masculino, pero es muy poquito. Dentro de los pacientes sintomáticos, la manifestación clínica más frecuente fue la fiebre, pero no fue una fiebre muy importante, una fiebre leve de 2 o 3 días, no mucho más, seguido por la tos. Y después tenían manifestaciones propias del COVID. Y por supuesto, el 50% de los pacientes tenían como base un diagnóstico de leucemia, ¿no? Y después todo el resto de los tumores, linfomas y tumores sólidos, tumores del sistema nervioso y demás. Eso en relación al COVID, para contarles un poco cómo nos está tratando a los oncólogos el coronavirus. Para ir terminando, está claro que la neutropenia no la podemos evitar, es parte del tratamiento y es parte de la enfermedad de estos pacientes. Lo que sí podemos hacer es educar a la familia y a nosotros que trabajamos con los chicos para tratar de minimizar el riesgo de infecciones. Entonces es fundamental la higiene diaria del paciente, el cuidado estricto de la piel y de las mucosas, evitar la constipación, mantener un adecuado aporte nutricional, porque se sabe que la desnutrición complica la resolución de las infecciones, que los convivientes tengan un calendario de vacunación al día, dado que son pacientes que no se pueden vacunar solamente con la antigripal, por lo menos que los hermanos y los convivientes en general tengan un esquema de vacunación al día, cuidado estricto del catéter venoso central y el famoso lavado de manos. Para terminar, 2 comentarios finales. La neutropenia febril es una complicación muy frecuente para los médicos que trabajamos con pacientes oncológicos, pone en riesgo la vida del paciente y por lo tanto requiere una atención inmediata. El objetivo como médicos es identificar rápidamente al paciente, al potencial paciente oncológico neutropénico febril, hacer un triage, ¿sí? Categorizarlo, e iniciar el tratamiento, no solamente antibiótico, sino el tratamiento de sostén dentro de los famosos 60 minutos de la admisión. A veces no es tan fácil de cumplir, 60 minutos es poco tiempo, pero bueno, la idea es que no podemos retrasar el inicio del tratamiento antibiótico porque el chico no juntó la orina completa. O sea, se empieza el tratamiento antibiótico y después el paciente recolectará la orina una vez que está internado. Lo mismo que la placa, no retrasamos el tratamiento hasta que venga el técnico de rayos y le haga la radiografía, ¿sí? Una vez que tenemos el diagnóstico de la neutropenia febril, que casi en simultáneo con el diagnóstico ya tenemos los hemocultivos periféricos y el retro del catéter, el paciente empieza el tratamiento antibiótico. Esto ha demostrado disminuir muchísimo la mortalidad. Dijimos que la mortalidad global hoy en día de la neutropenia febril es del 2 al 3%. Se sabe que si el paciente no recibe tratamiento antibiótico en tiempo y forma, esa mortalidad asciende al 50%. Por lo tanto, creo que vale la pena intentar medicarlos y diagnosticarlos en forma precoz. Bueno, muy bien. Eso es todo. Les agradezco mucho la atención. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Jimena Gil, hematocóloga infantil. Trabajo con el doctor Cafferri, la doctora Kaltenbach y la doctora Hernández en el Hospital Italiano y en el Hospital Pena. Y hoy les voy a hablar de esta emergencia oncológica que es el síndrome de lisis tumoral aguda. ¿Por qué elegimos hablarles de este tema?
Se trata de la emergencia oncológica más frecuente luego de las infecciones y presenta gran morbimortalidad. ¿Cómo lo vamos a definir? Como un conjunto de anormalidades metabólicas. Estos pacientes se van a presentar con hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia e hipocalcemia. Y a su vez, este conjunto de alteraciones metabólicas van a generar alteraciones clínicas como insuficiencia renal, arritmias, convulsiones o incluso en los casos más severos, la muerte. Todo esto va a estar desencadenado por la destrucción, ya sea espontánea o inducida por el tratamiento, de las células malignas. De esta manera podemos clasificar el síndrome de lisis tumoral aguda como un síndrome de laboratorio cuando se presenten dos o más simultáneamente de las siguientes alteraciones que vemos en la filmina: un ácido úrico mayor de 7 miligramos por ciento, un fósforo mayor de 6,5 miligramos por decilitro o un potasio mayor de 6 miliequivalentes por litro. Y por otra parte, podemos hablar de un síndrome de lisis tumoral aguda clínico cuando a las alteraciones de laboratorio se asocian el aumento de la creatinina y oligoanuria, la presencia de convulsiones, arritmias o muerte. Este cuadrito se los puse para hablar un poco de la fisiopatología de este síndrome, ¿sí? Como dijimos, el desencadenante inicial del mismo es la destrucción o lisis de las células tumorales, ya sea espontánea o inducida por el tratamiento. Esta lisis de las células tumorales va a provocar la liberación masiva de ácidos nucleicos, de fósforo y de potasio. La fragmentación de los ácidos nucleicos, a su vez, va a liberar purinas que son metabolizadas a ácido úrico. Cuando el ácido úrico llega a una concentración crítica, va a precipitar a nivel de los túbulos renales en forma de cristales, con daño local y consecuente daño renal. Existen factores predisponentes para la generación de este daño renal, como pueden ser los pacientes que vienen con deshidratación previa, con daño renal preexistente, cuando se trata de neoplasias que infiltran el riñón o pacientes con obstrucción del flujo urinario. Por otra parte, en cuanto al fósforo, la hiperfosfatemia se debe a una rápida liberación sin reutilización del fósforo, así como también a su disminución a nivel renal. Hay que tener en cuenta que en el caso de las leucemias, por ejemplo, los linfoblásticos tienen hasta 4 veces más fósforo que las células normales. Como consecuencia de esta hiperfosfatemia, lo que se produce es precipitación de sales de fosfato de calcio y secundariamente esto va a dar lugar a hipocalcemia. La disminución aguda del calcio sérico con el aumento que va a generar de la paratormona subsecuente, porque el organismo va a censar la hipocalcemia y va a aumentar la paratormona, va a dar lugar a una disminución de la reabsorción de fosfatos a nivel renal, aumentando el riesgo de precipitación a nivel tubular y, lo que es más importante, llevando a síntomas asociados a la hipocalcemia, como pueden ser los neuromusculares, los neurológicos y eventualmente la muerte por arritmias cardíacas. En el caso del potasio, ¿sí?, la causa de esa hipercalemia se debe también a la liberación de potasio por las células, sumada a las alteraciones de su excreción, ya sea por el daño renal o por acidosis secundaria, y esta es la consecuencia más peligrosa del síndrome de lisis tumoral aguda, ya que tiene riesgo de arritmias potencialmente fatales para el paciente. Por otra parte, se van a liberar citoquinas, causantes de hipotensión, de inflamación, que van a perpetuar el daño renal. Es muy importante en este síndrome conocer quiénes van a ser los pacientes
con mayor riesgo de presentarlo. Hay que tener en cuenta que van a tener más riesgo aquellos pacientes con tumores con alta tasa de proliferación, aquellos pacientes con tumores de gran tamaño y aquellos pacientes con tumores con marcada sensibilidad a la quimioterapia. De esta manera, entonces, los grupos de riesgo van a depender del tipo de tumor. Los que tienen más riesgo son los linfomas no Hodgkin, en especial o en particular el linfoma linfoblástico y el linfoma de Burkitt en estadios avanzados, estadios 3 y 4, y en el caso de las leucemias, tanto agudas como crónicas, aquellas que se presenten como hiperleucocitarias, con recuentos de blancos superiores a 100.000 por mililitro. Otra cosa importante a tener en cuenta en la definición de grupos de riesgo es la extensión de la enfermedad. Los tumores grandes intraabdominales o retroperitoneales van a tener más riesgo que tumores de menor tamaño. Lo mismo va a ocurrir en el caso de grandes masas mediastinales o tumores con valores de LDH mayores de 1500 o recuento de glóbulos blancos mayores de 100.000. Eso en el caso de las leucemias. Es importante también, para definir los grupos de riesgo, la función renal del paciente, es decir, si presenta disfunción renal preexistente, si presenta oliguria o si presenta insuficiencia renal aguda. Estos son pacientes que pueden llegar a requerir diálisis, por eso es importante también el trabajo multidisciplinario entre el oncólogo, los pediatras y también los nefrólogos. Los nefrólogos tienen que conocer estos pacientes para poder hacer un seguimiento y determinar en forma oportuna la necesidad de diálisis. De esta manera pueden ver en esta tabla los grupos de riesgo según el diagnóstico oncológico. Vamos a tener 3 grupos: alto, intermedio o bajo. Como les dije anteriormente, en líneas generales, los de alto riesgo son los linfomas no Hodgkin, Burkitt y linfoblástico en estadios avanzados y con LDH elevada. Y en el caso de las leucemias, las que sean hiperleucocitarias, con recuentos mayores a 100.000 leucocitos. Y la otra cosa importante para entrar dentro del grupo de alto riesgo es la función renal. La presencia de daño renal previo, la aparición de daño renal, o si a nivel del laboratorio inicial los pacientes ya se presentan con valores alterados de ácido úrico, potasio o fósforo. Estos pacientes van a estar en el grupo de alto riesgo. En contrapartida, el riesgo bajo lo van a constituir, en el caso de los linfomas no Hodgkin, el linfoma linfoblástico o el linfoma grandes células en estadios 1 o 2, en el caso de las leucemias, aquellas que tengan recuentos menores a 25.000 leucocitos, con valores de LDH sí por encima de 2 veces el valor normal, los tumores sólidos o las leucemia mieloide crónica, ¿sí? En el medio van a quedar el resto de las neoplasias. A mí lo que más me interesa es que conozcan los que tienen alto riesgo de padecer este síndrome para poder tratarlos precozmente. ¿Por qué hablamos de los grupos de riesgo? Porque la probabilidad de presentarlo va a variar según el grupo al que pertenezca el paciente. En el caso de los pacientes de bajo riesgo, la probabilidad de presentarlo es de un 1%. En el caso de los pacientes de riesgo intermedio, la probabilidad va a ser entre un 1 y un 5%. Y en el caso de los pacientes de alto riesgo, la probabilidad de presentarlo es mayor del 5%, llegando en el caso del linfoma de Burkitt a valores cercanos al 9%. ¿Cuáles son los parámetros de laboratorio que tenemos que pedir cuando entra un paciente con alto riesgo de síndrome de lisis tumoral para evaluarlo en forma completa? Teniendo en cuenta lo que vimos de las alteraciones metabólicas que lo definen, vamos a pedir hemograma, porque esto nos va a demostrar, por ejemplo, en el caso de las leucemias, el recuento leucocitario que nos habla de riesgo. Vamos a pedir estado ácido-base con guionograma, calcio iónico y total, fósforo, LDH, función renal con urea y creatinina,
ácido úrico y orina completa. ¿Cada cuánto vamos a evaluar el laboratorio? En general, hasta cumplidas las 72 horas desde el diagnóstico, el laboratorio se va a realizar cada 12 horas, pero en el caso de los pacientes de alto riesgo puede ser necesario un monitoreo más estricto, con laboratorios incluso cada 4 a 6 horas. ¿Cuáles son las medidas de prevención y de tratamiento de este síndrome? La primera medida, y muy importante, es la hiperhidratación. Llega un paciente de estas características, nosotros vamos a indicar un plan de hiperhidratación, ya sea 3.000 mililitros metro cuadrado día, o en el caso de los pacientes menores de 10 kilos, a 200 mililitros kilo por día. El objetivo de esto es lograr un ritmo diurético de 3 mililitros kilo hora o 100 mililitros metro cuadrado hora. En el caso de no poder lograrlo solo con la hiperhidratación, podemos forzar diuresis con diuréticos. Se utiliza furosemida, una dosis de 1 miligramo kilo cada 6 horas, excepto en el caso de pacientes con uropatía obstructiva o que presenten hipovolemia. Antes utilizábamos como medida preventiva la alcalinización, pero se vio en diferentes estudios que no evidencia beneficios y además tiene el riesgo de mayor precipitación de sales de fosfato de calcio con aumento del daño renal consecuente. Y la otra cosa inicial es no agregar potasio al plan inicial. ¿Por qué? Por lo que vimos, porque el potasio va a estar aumentado por la liberación por parte de las células tumorales y a su vez va a estar disminuida su excreción por el daño renal y la acidosis. El tratamiento de las alteraciones metabólicas va a ser el específico de cada una y yo no voy a profundizar en esto porque ustedes lo manejan mejor que nosotros. Se van a tratar específicamente a medida que vayan apareciendo, tanto la hiperfosfatemia como la hipercalemia como la hipocalcemia. Y sí vamos a hablar 2 palabras del tratamiento de la hiperuricemia con este esquema que lo que muestra es el metabolismo del ácido úrico y los sitios de acción de las drogas que tenemos para combatir la hiperuricemia. Hasta hace un tiempo solo teníamos disponibilidad del allopurinol para el tratamiento de la hiperuricemia. Como ven acá, el allopurinol es un inhibidor competitivo de la xantino oxidasa, con lo cual va a prevenir la formación de nuevas moléculas de ácido úrico, pero produce, por otra parte, la acumulación de hipoxantina y xantina, que también pueden precipitar y ser tóxicas a nivel renal. Y no nos va a destruir las moléculas de ácido úrico que ya se hayan formado. Desde hace un tiempo y por suerte tenemos disponibilidad de rasburicase, que es una urato oxidasa recombinante, es un potente urolítico que lo que hace es degradar el ácido úrico a alantoína, la cual es más soluble y menos tóxica. Tiene un mecanismo de acción rápido, en general disminuye 2,5 miligramos en 4 horas los valores de ácido úrico, pero por tratarse de una droga que no siempre está disponible y que obviamente tiene un costo mayor, debemos reservarla para aquellos pacientes con alto riesgo de síndrome de lisis tumoral, inicialmente en aquellos pacientes con ácido úrico mayor de 8 miligramos por decilitro. En los pacientes de riesgo intermedio podría usarse una única dosis y la dosis que se utiliza es de 0,2 miligramos por kilo, se diluye en 50 mililitros de solución fisiológica y se infunde endovenosa en 30 minutos. Y en general se da durante el 1 a 5 días, pero lo que vemos con la respuesta de los pacientes, que en general entre 1 y 3 dosis son suficientes para el tratamiento de la hiperuricemia. Es una droga muy efectiva y con pocos efectos adversos. El riesgo máximo del síndrome son las primeras 72 a 96 horas de tratamiento.
Así que durante ese tiempo vamos a monitorizar más de cerca al paciente, como les dije anteriormente, con laboratorios que van a ser más frecuentes. Eso hay que contárselo al paciente, a los papás, y las medidas se van a ir retirando de forma paulatina. La última medida que vamos a retirar va a ser la hidratación. Bueno, en cuanto a conclusiones, ¿qué es lo que a mí me importa que les quede de este síndrome? Es que hay que tenerlo en cuenta, porque como les dije, es la segunda emergencia oncológica más frecuente luego de las infecciones y que tiene una gran morbimortalidad. Hay pacientes que pueden quedar con daño renal crónico. La otra cosa importante es identificar a los grupos que sean de mayor riesgo de padecerlo para poder detectarlo, prevenirlo y tratarlo precozmente. Pedir laboratorio con parámetros completos de lisis tumoral, instalar precozmente las medidas preventivas y, bueno, obviamente ir tratando las complicaciones que aparezcan. Bueno, espero haber sido clara y les agradezco mucho por su atención. Bueno, hasta aquí hemos escuchado y disfrutado de las exposiciones del equipo de hematoncólogos que tan generosamente han compartido con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este módulo que trata sobre el tema sepsis en pediatría, manejo inicial, diagnóstico y manejo inicial en los distintos ámbitos de resolución. Para ello contamos con la doctora Natacha Zubimendi. Ella es médica pediatra, es médica de planta de la unidad de terapia intensiva del Hospital Pena y también es instructora de residentes de terapia intensiva. Así que daremos paso a la exposición de la doctora y al final esperamos contar con la presencia de todos los expositores para contestar las dudas, las preguntas de los participantes. Buenas tardes. Quería agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría, la filial Bahía Blanca, por haberme invitado a participar de esta serie de charlas. Mi charla del día de hoy se va a tratar de la sepsis pediátrica, enfocada principalmente a lo que es el reconocimiento temprano y el manejo en la primera hora de tratamiento. Antes de empezar a hablar, quería comentarles algo de los costos de la sepsis o el peso que tiene la sepsis dentro de lo que es la salud infantil. La sepsis, como ustedes saben, es la causa de muerte más común en los niños. Está provocada por una respuesta inmune inadecuada a la infección y se caracteriza por la falla de múltiples sistemas u órganos, y eso es lo que lleva a la alta mortalidad. La neumonía continúa siendo la causa más común de sepsis en pediatría y la primera causa de muerte entre los niños menores de 5 años, especialmente en los países subdesarrollados. Por lo tanto, constituye un grave problema de alta prioridad de salud pública. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud instó a todos los gobiernos a fortalecer las políticas y procesos relacionados con la sepsis, con especial énfasis en la capacitación de los trabajadores de salud para reconocerla y tratarla eficazmente. El uso de las guías de práctica clínica para el manejo de la sepsis en pediatría, basadas en metas y en tratamientos tempranos, han demostrado mejorar la calidad de la atención y la mortalidad. Sin embargo, el uso de unas guías, digamos, de práctica clínica, utilizadas como una receta de cocina, usándola de manera estricta y similar en todos los pacientes y en todas las instituciones, no siempre logró alcanzar los buenos resultados. Probablemente debido a un incumplimiento en esta serie de procesos
y además porque estas guías por ahí no habían involucrado a los que tomaban las decisiones directamente con el paciente cuando se las realizaron. Por lo tanto, surgió la necesidad de cambiar el paradigma de las guías de práctica clínica, de ser una universalmente aplicable, sin importar el contexto, hacia otro tipo de guías de práctica clínica que son las institucionales. Lo que se recomienda hoy, o lo que recomiendan los expertos hoy, es que los equipos de salud elaboren sus propias guías de práctica institucionales adaptadas al contexto, y estas deberían incluir paquetes de cuidados con base a la evidencia que hoy está disponible. Deberían abordarse por lo menos 4 aspectos básicos, que son el reconocimiento temprano de la sepsis, la reanimación inmediata, el proceso de estabilización y también el monitoreo de los procesos, es decir, evaluar los resultados. También hay que enfatizar la importancia de la consulta con el especialista para la evaluación y orientación del tratamiento, especialmente en esta época donde se pueden aprovechar todas las posibilidades que nos brindan las tecnologías informáticas de la comunicación. Hoy en día, un pediatra en cualquier lado, digamos, del país puede estar siendo guiado en el tratamiento de un paciente en el quien se sospecha una sepsis por un especialista en emergentología, medicina interna o terapia intensiva que está en otro lado del país. Y esto también prepara para una buena referencia o traslado del paciente en caso de ser necesario. En cuanto a la definición de sepsis, es todo un problema, digamos, porque aunque se la ha reconocido desde la antigüedad, no fue definida hasta entrado el siglo XX. Generalmente, esto ocurría porque se carecía de tratamientos efectivos, y la mortalidad de la sepsis hasta entrado el siglo XX era mayor al 97%. Pero a medida que fueron mejorando los cuidados críticos, se hizo necesaria una definición por consenso, tanto para ayudar a los clínicos en el tratamiento como a los investigadores. Las primeras definiciones de consenso se establecieron en los 90 y se revisaron en sucesivos documentos. Sin embargo, diferentes trabajos señalaron que los pacientes por fuera de las unidades de cuidados intensivos experimentaban retraso en la detección temprana y por lo tanto en su tratamiento y transferencia hacia ellos. Así es que surgió la necesidad de simplificar los criterios de detección de la sepsis. Es fácil, como yo les digo a veces a los residentes, es fácil detectar la sepsis cuando ya tengo fallo en múltiples órganos y el paciente está internado en la terapia, pero ahí llegamos tarde y la mortalidad va a ser alta. Es necesario detectar la sepsis en los lugares donde más se ve a los pacientes, como son los consultorios o especialmente los servicios de emergencia. Es así que, a diferencia de lo que ocurrió con los adultos, donde ellos sí pudieron establecer nuevas definiciones de sepsis, todavía en pediatría no están establecidos nuevos criterios para definirla. Pero algunos autores han sugerido definir a la sepsis como una infección que además suma taquicardia y taquipnea, y al shock séptico como una sepsis con signos de hipoperfusión. Esta simplificación de los criterios de diagnóstico permitió una más pronta identificación y una mejor supervivencia en los pacientes que tienen shock séptico. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a tener que hacer para poder tratar a un paciente con sepsis es reconocerla. Si yo no la reconozco, no la voy a poder tratar. Es así que voy a tratar a un paciente que tiene una infección sospechada o confirmada y que además presenta taquicardia y taquipnea. Obviamente la fiebre, la taquicardia y la vasodilatación son comunes en niños que también tienen infecciones benignas, pero si a todo lo anterior le agregamos los signos de hipoperfusión, como pueden ser el relleno capilar enlentecido, o muy rápido como es el relleno flash, el relleno capilar flash, las extremidades frías, moteadas o calientes, la disminución de la perfusión de órganos nobles como puede ser el riñón, y lo voy a detectar a través de la presencia de oliguria, o uno de los más sensibles es el cerebro, y por lo tanto yo lo voy a anotar como una disminución del sensorio, con letargia, con adormecimiento, etcétera, del paciente, o confusión. En el caso de yo detectar estos signos de alteración de la perfusión, voy a estar en presencia, o tengo que pensar que estoy en presencia de un shock séptico, con un riesgo de mortalidad mucho mayor. La hipotensión, ven que yo no la he nombrado porque no es necesaria para el diagnóstico de sepsis o de shock séptico, pero si está presente, obviamente lo confirma. En el niño suele haber una primera etapa donde el paciente se presenta con taquicardia, pero sin hipotensión, y esto es lo que le llamamos el shock compensado. Pero cuando los mecanismos de compensación
no pueden sostener la tensión arterial normal, ocurre taquicardia con hipotensión, y este es el que llamamos shock descompensado, que obviamente tiene una mayor mortalidad. Carcillo describió que los pacientes que se presentaban sin shock, la mortalidad era alrededor del 7%, en cambio los que ya tenían hipotensión, la mortalidad aumentaba hasta un 30%. Pero si yo distingo a la sepsis o la reconozco tempranamente a través de estos signos de taquicardia, taquipnea y alteraciones de la perfusión, y realizo los tratamientos en esta etapa temprana, la disminución de la mortalidad es de alrededor del 40%. Obviamente, como decíamos, yo debo evaluar y debo pensar en sepsis en todos los niños que estoy evaluando que tienen sospecha de infección, taquicardia, taquipnea y alteración de la perfusión. Pero hay un grupo de pacientes en el cual yo voy a tener que prestar especial atención. Son aquellos niños que, por ejemplo, se sienten muy mal, que ellos pueden describirlo como se sienten raros o diferentes. La familia o los cuidadores también expresan una preocupación particular por esta enfermedad con respecto a otras veces que el niño está enfermo. Hay otro factor que es importante, que ha sido estudiado y que ha sido, digamos, se ha validado como un predictor de certeza, digamos, hacia lo que es la sepsis, que es el llamado gut feeling, que es lo que uno siente con respecto al paciente. Ustedes saben que evaluamos a muchos pacientes, y sin embargo, siempre hay algún paciente que a nosotros nos preocupa particularmente y no nos deja tranquilos. Ese sentimiento es importante y ha coincidido, digamos, en los estudios, hasta un 30% de esos pacientes en los que el médico sentía que algo no andaba bien, tenían sepsis. También cuando ocurren cambios en la conducta habitual, irritabilidad, un llanto inapropiado en el niño, y particularmente, y acá quiero poner atención, en los pacientes de riesgo, especialmente los menores de 1 año, los menores de 3 meses, y aquellos pacientes inmunocomprometidos, como pueden ser los pacientes tratados con quimioterapia en un tratamiento oncológico, que reciban corticoides u otro tipo de inmunosupresores, pacientes diabéticos o pacientes esplenectomizados. También hay que tener particular atención porque es un problema de los cuidados de la salud, si el paciente está actualmente en una internación o ha tenido una cirugía reciente o una internación reciente. Obviamente esto nos va a obligar a ver un mayor número de pacientes o a evaluar un mayor número de pacientes, pero los costos en cuanto a reducción de la mortalidad y mejoría de la calidad de la atención son muy superiores al hecho de evaluar a más de un paciente. Además, estamos hablando por ahora solo de evaluación clínica, no estamos gastando ningún recurso. En los niños, el shock séptico se asocia generalmente a una hipovolemia profunda, que generalmente tiene buena respuesta a la administración de fluidos. Los que no responden a estos patrones necesitan ser identificados en general con variables de tipo clínicas. El más frecuente de los patrones que nosotros podemos encontrar es el patrón de bajo gasto cardíaco, con resistencias periféricas altas. Es el famoso shock frío. Se expresa clínicamente como una piel fría, moteada, un relleno capilar muy enlentecido, pulsos débiles por la pequeña diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, y a veces puede haber caída de la presión arterial y puede llegar obviamente a la disfunción multiorgánica. En un porcentaje menor, los pacientes se van a presentar con gasto cardíaco alto y resistencias periféricas bajas, que es el llamado shock caliente. Este se caracteriza por vasodilatación, piel caliente y enrojecida, pulsos saltones por la diferencia elevada entre la presión arterial sistólica y diastólica, y acortamiento en el tiempo de llenado capilar. En los adolescentes puede presentarse con el perfil hemodinámico de los adultos, es decir, de vasodilatación por parálisis vasomotora. A pesar de esta conceptualización, que es histórica y que ustedes siempre habrán oído hablar entre el shock frío y shock caliente, 2/3 de los pacientes pueden no tener estos perfiles hemodinámicos tan marcados, e inclusive durante el tratamiento y durante el curso de la sepsis, porque es una patología que está evolucionando, pueden tener distintos cambios en los patrones hemodinámicos del paciente. Ahora, una vez que nosotros reconocimos la sepsis, que es el primer paso y el más importante, creo yo, para el éxito en el tratamiento o para disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de la atención, tenemos que preguntarnos cómo vamos a manejar esta sepsis. Y para esto sigue siendo todavía válido en pediatría el uso de las terapias tempranas guiadas por metas. Cuando
Cuando hablamos de las guías, siempre también tenemos que tener en cuenta que toda recomendación se basa en la evidencia actual, pero no puede reemplazar a la capacidad de toma de decisiones del médico cuando se le presenta un paciente con un conjunto de variables clínicas particulares. Cada paciente es un mundo, como solemos decir. Las recomendaciones están destinadas a guiar la mejor práctica, pero no reemplazan el juicio clínico del médico tratante. Entonces, cuando hablamos de metas, decimos, ¿qué son las metas que queremos cumplir? Tenemos metas clínicas, metas hemodinámicas, metas de oxigenación. Me voy a referir especialmente a lo que son las metas clínicas, que son las que nosotros podemos evaluar en el primer nivel de atención, en la emergencia, en el lugar, digamos, donde por ahí no tenemos el acceso a un monitoreo invasivo. ¿Cuáles serán estas metas? Normalizar, la frecuencia cardíaca para la edad, normalizar los pulsos distales y centrales, normalizar el relleno capilar, normalizar la temperatura de la piel, normalizar el sensorio, optimizar el flujo urinario, es decir, lograr una diuresis mayor de 1 mililitro kilo hora, y mejorar el índice de shock, que es una herramienta muy valiosa en lo que es en los servicios de emergencia. El índice de shock surge de dividir la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Por lo tanto, disminuirá cuando yo disminuya la frecuencia cardíaca y mejore la tensión arterial sistólica. Es una herramienta sumamente útil y no requiere de ningún tipo de monitoreo invasivo para poder ir evaluando la respuesta al tratamiento del paciente. Las metas iniciales, básicas e universales para todo el paciente, como siempre, son el A, B, C del tratamiento, y en eso sirven las guías PALS. También nos guiamos con las guías PALS para lo que es el control, digamos, de lo que es las frecuencias cardíacas, tensiones arteriales y frecuencias respiratorias normales para la edad. Lo que recomiendan los autores es utilizar esa guía. Y organizaremos el tratamiento, una de las recomendaciones es utilizar lo que son los 6 pasos de la sepsis. El primer paso, como siempre, es asegurar una vía aérea que esté permeable y que sea sostenible, y uno podrá considerar o no la intubación endotraqueal del paciente, y siempre administrar oxígeno. Sabemos que en la sepsis hay por un lado un aumento en la demanda en el consumo de oxígeno por parte de los órganos, y por otro lado una menor disponibilidad de oxígeno por el fallo hemodinámico que está ocurriendo. Por lo tanto, siempre debemos administrar oxígeno al 100%, máscara por reservorio, cánula de alto flujo, lo que tengamos disponible. El segundo paso, obviamente, es vía aérea y ventilación. El tercer paso, o segundo paso de la sepsis, es obtener los accesos venosos, preferentemente 2 vías periféricas. Ante la dificultad de poder colocarla, obviamente podemos utilizar la vía intraósea, o si fuera posible, aunque eso obviamente requiere más tiempo y entrenamiento, un catéter venoso central, y obtener los análisis de sangre, tanto de la clínica como los cultivos, de ser posible. El tercer paso, muy importante, es la administración de los antibióticos intravenosos. Idealmente deberían ser administrados durante la primera hora del tratamiento en el paciente en que yo sospecho sepsis, y esto es especialmente recomendado en los pacientes hemato-oncológicos en tratamiento, pero nunca, por lo menos, debería ser después de las 3 horas de que uno está analizando o evaluando al paciente. Es muy, muy importante la administración de los antibióticos, tanto es así que no se debe retrasar la administración de los antibióticos por el hecho de tomar los cultivos. Lo ideal es tomar los cultivos, pero si uno no puede, no tiene los elementos, lo que sea, igual debemos administrar los antibióticos. El cuarto paso será considerar administrar fluidos, que ahora lo vamos a ver más extensamente. Un quinto paso es la interconsulta con el especialista pediátrico. Una vez que yo cumplí los demás pasos, el pediatra, que por ahí no está acostumbrado a ver este tipo de casos, uno puede ahí en ese momento, y siempre debe requerir la consulta, ya sea con un terapista, con un médico internista, etc. Y el sexto paso es la administración de los inotrópicos, que desde las últimas guías estamos autorizados a utilizarlo ya en el contexto de la emergencia. No necesariamente tiene que estar internado en una terapia para poder utilizarlo, porque se ha visto que la utilización temprana de los inotrópicos mejora también los resultados en cuanto a mortalidad. Este es un gráfico, un tipo de guía que realizaron los doctores Jawornicki y Fernández para la utilización en los hospitales, en las áreas de emergencia, con los 6 pasos de la sepsis pediátrica.
Como siempre empieza, el primer paso es reconocer a la sepsis. Entonces, nos dice que reconocer al niño que está en riesgo es un niño que tiene una infección sospechada o comprobada y tiene al menos 2 de los siguientes ítems, que son los ítems del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una alteración de la temperatura, taquicardia o taquipnea, y alteración de la perfusión, ya sea la perfusión periférica, alteración del sensorio, oliguria, etc. Y siempre tener un más alto índice de sospecha para los menores de 3 meses, pacientes enfermos crónicos, oncomatológicos, comprometido, etc. Si yo ahí pienso que el chico tiene un shock séptico y tengo una alta sospecha de que esto es lo que está ocurriendo, sigo con los siguientes pasos dentro de la primera hora. Dar oxígeno, obtener acceso intravenoso y los análisis de sangre, darle los antibióticos, administrar los fluidos, interconsultar con un especialista y considerar la administración de inotrópicos. Pero ¿qué suele suceder también? Que por ahí nosotros no estamos seguros, no tenemos una alta certeza, pero entonces ahí no termina la evaluación del paciente. Si yo no tengo la certeza o estoy inseguro de que el paciente tenga una sepsis, yo tengo que seguir reevaluando a ese paciente dentro de las siguientes horas. En general, nos tomaremos entre 3 y 4 horas para reevaluar a ese paciente, y en cualquier momento donde yo tenga la certeza de que está en sepsis, inicio los 6 pasos de la sepsis. Si no estoy seguro, continúo con las reevaluaciones. El círculo, el circuito, digamos, de realizar una tarea o una de las metas que yo, de realizar una de las acciones y reevaluar esa acción, siempre la vamos a estar considerando. Cada vez que yo haga una acción, si abro la vía aérea, tengo que comprobar que esté ventilando bien. Si doy los fluidos, tengo que comprobar la respuesta a los fluidos, y así con cada una de las cosas. Por lo tanto, siempre es un círculo lo que es la evaluación y el tratamiento del paciente en quien yo sospecho sepsis. En cuanto a los líquidos en la sepsis, la última guía de la Surviving Sepsis Campaign estableció un algoritmo de manejo de los fluidos y las drogas vasoactivas para pediatría que dividió a los lugares donde se está atendiendo a los pacientes en sistemas de salud que tienen o no tienen cuidados intensivos pediátricos. Este fue el principal cambio que tuvo. Se basó en los resultados de los trabajos de Maitland que había hecho en África, donde había visto que en ciertas circunstancias la administración de bolos de fluidos podía resultar en una mayor mortalidad, sobre todo porque no había un sostén, digamos, para ese paciente en cuidados intensivos. Entonces decidieron los expertos recomendar que en los sistemas de salud que tengan cuidados intensivos o que no los tengan, pero si el paciente tiene hipotensión, perfusión anormal, en eso siempre hay que administrar el bolo de fluidos, que como ustedes ya saben, es de cristaloides por ser lo más barato y lo que está más a manos, y de 10 a 20 mililitros por kilo en forma de bolo, es decir, en general administrado con jeringa. Y siempre vamos a ir reevaluando la respuesta hemodinámica a los bolos de fluido y podemos volver a repetir o no si se desarrollan signos de sobrecarga de líquido, como pueden ser hepatomegalia, rales o un tercer ruido. Si yo estoy en un centro de salud que no tiene cuidados intensivos y el paciente no tiene hipotensión, en este caso es cuando los expertos recomiendan que no se administre el líquido de bolo a menos que haya un signo de deshidratación o que haya una pérdida concurrente masiva. Por ejemplo, un niño que está con una diarrea. En ese caso, en ese único caso, los líquidos los vamos a infundir como líquidos de mantenimiento, pero vamos a seguir monitoreando la hemodinamia porque, como sabemos, puede cambiar y puede ser necesario que yo tenga que administrarle algún bolo de paciente. En general, una vez que la mayoría, como habíamos dicho antes, la mayoría de las sepsis en pediatría se asocia a una hipovolemia profunda. Y esta hipovolemia en general requiere de la administración de bolos de fluidos entre 10, 20, 30 y hasta 40 mililitros por kilo. La mayoría de los pacientes logra controlar, digamos, los signos de hipoperfusión con hasta 40 mililitros por kilo de fluidos, aunque pueden ser necesarios mayor cantidad. Es uno de los problemas, o en general hay algunos autores que tienen una visión
hacia una restricción, digamos, en la administración de fluidos en lo que es el tratamiento de la sepsis. Pero en general lo que se recomienda es que se haga una terapéutica adecuada, es decir, ni demasiado fluido ni demasiado poco, porque ambos se asocian a mayor mortalidad. El exceso de fluido es malo, pero una de las principales cosas que ha cambiado el pronóstico en cuanto a mortalidad de la sepsis es la administración del fluido. Entonces, para que quede claro, en la inmensa mayoría de los casos, tendremos que administrar bolos de fluido de 10 a 20 mililitros por kilo, reevaluando la respuesta hemodinámica y la aparición del signo de sobrecarga. Tendremos especial cuidado en los pacientes que tengan alteraciones de la función miocárdica, como puede ser un paciente cardiópata o un paciente desnutrido, y en esos casos podremos administrar más lentamente estos fluidos o utilizar menor cantidad, entre 5 y 10 mililitros por kilo. Con respecto a los antibióticos, que es otro dato que quería señalar particularmente, siempre recordar esto, de que la administración de antibióticos antes de la primera hora mejora la evolución y reduce la mortalidad del shock séptico. La mortalidad va aumentando en cuanto más se retrase la administración de los antibióticos. Y esto es especialmente recomendado en los pacientes neutropénicos febriles. Nunca debería retrasarse la administración de los antibióticos más allá de la primera hora en este tipo de pacientes. Los esquemas empíricos iniciales obviamente van a tener en cuenta el foco infeccioso y tendrán que ser adecuados a las 48 o 72 horas de acuerdo a los resultados de los cultivos correspondientes y la evaluación del paciente si correspondiera. La elección del antibiótico siempre se debe basar en la presunción del agente infeccioso más probable, el tipo de huésped, la edad, si es una infección extra o intrahospitalaria, y se debe optar siempre por el que tenga menor toxicidad y menor costo. Cuando a un paciente se le ha administrado entre 40 y 60 mililitros de fluido, pero no logran alcanzarse las metas propuestas, en ese caso deberemos iniciar la administración de drogas vasoactivas. Como yo les decía, otra diferencia que hubo en las últimas guías publicadas es que se autorizó, digamos, o se estableció que el uso de la infusión de drogas vasoactivas en el contexto de la emergencia por una vía periférica fue validada por diversos autores y hay algunos efectos adversos o colaterales que podrían prevenirse diluyendo las drogas 10 veces más que las preparaciones administradas cuando uno las da por catéter venoso central. La droga de elección en el shock frío es la adrenalina, que la utilizaremos en dosis desde 0,05 microgramos kilo minuto hasta 0,3, para intentar optimizar la contractilidad cardíaca mediante el efecto beta-agonista que tiene esta dosis. Y en el shock caliente, la droga de elección es la noradrenalina por sus efectos alfa agonistas. Pero bueno, recordar eso, que las drogas vasoactivas iniciadas durante la primera hora de reanimación y luego de la administración de 40 a 60 mililitros de fluido, si no se alcanzaron las metas propuestas, es otra de las grandes medidas que llevan a disminuir la mortalidad en sepsis y a mejorar los resultados. El otro punto que quería establecer, porque ya estamos hablando, digamos, en el área de las emergencias y de los lugares con menores niveles de atención, cuando uno ve que hay falta de respuesta a las primeras medidas de reanimación, ese paciente probablemente va a requerir monitoreo invasivo y un tratamiento más específico en una UTI. Pero hasta la referencia debemos continuar con el tratamiento guiado por meta. Uno ya debería haber conversado, digamos, con un especialista o con una UTI. Cuando empieza, estaba entre los 6 pasos de la sepsis, pero mientras tanto, mientras yo preparo o espero, porque sabemos muy bien que a veces los traslados no son inmediatos, yo tengo que seguir con el tratamiento guiado por metas. Y los objetivos de esta estabilización va a ser mantener la perfusión normal y la frecuencia normal para la edad, y una adecuada ventilación, monitorear la aparición tanto de síndromes compartimentales, neumotórax, y tratarlo, porque ustedes saben que esos son causas de shock refractario, titular niveles de glucosa, calcio, coagulograma, prechaniónico, hematocrito, si yo tengo disponible esos análisis,
ajustar la administración de fluidos y drogas vasoactivas, siempre reevaluando la hemodinámica del paciente, porque ya dijimos, ni demasiado líquido, ni demasiado poco líquido, y controlar los focos infecciosos cuando correspondiera. Ustedes saben que parte del control de la sepsis no es solo los antibióticos, sino la eliminación de cualquier foco séptico que pudiera tener el paciente. Puede ser un abdomen agudo, una celulitis, el que fuera. Bueno, si corresponde, uno deberá tratar. Las conclusiones que yo quería dejar de esta charla, que espero que les sea de utilidad, es el primer punto, y que para mí es fundamental, es el reconocimiento temprano de la sepsis, especialmente en los pacientes que tienen mayor riesgo, porque esto es fundamental para la disminución de la mortalidad. Nosotros todos los años vemos en la terapia 2 o 3 chicos que han tenido sepsis y que han boyado en el sistema de salud con diferentes diagnósticos o haciéndole estudios o cosas porque tenían datos que por ahí confundían y que en realidad se trataba de sepsis que no fueran diagnosticados en el momento oportuno y adecuado. Y una vez que llegó a la terapia, en general ya lo han hecho con fallo de múltiples órganos y en general han fallecido. No olvidar de utilizar el juicio clínico, porque siempre recordar eso, que no todos los chicos con infección sospechada o confirmada va a tener una sepsis, pero sin embargo el tiempo es clave para poder instituir un tratamiento apropiado y tener un buen resultado. Y como inquietud, la dejo, porque esto lo venimos conversando en varias de las charlas que hemos tenido, es que toda institución debería tener guías de práctica para esta entidad, para la sepsis. Tenemos guías en las guardias y las ha lanzado el Ministerio de cómo tratar, qué hacer con el COVID ahora, o siempre hemos utilizado las guías de evaluación y tratamiento y calificación de los pacientes con infecciones respiratorias agudas bajas, haciendo score, y este se interna, este se manda a la casa, este se reevalúa a la hora. Bueno, lo mismo deberíamos tener para la sepsis. No debería haber servicio de emergencia donde no tenga una guía establecida y obviamente un sistema de formación a los médicos que están tratando a los pacientes, para que cada chico sea evaluado y se piense en la sepsis. Porque este es el concepto que yo aprendí de un doctor, que es el doctor Jawornisky, y que es el que quiero dejarles a ustedes, es que tenemos que pensar en la sepsis. Es decir, vemos muchos pacientes con fiebre, muchos pacientes con infecciones, pero debemos pensar en sepsis. Ante un paciente, la primera pregunta que me tengo que hacer cuando lo estoy evaluando es, ¿puede este paciente tener sepsis? Entonces voy a buscar los signos claves: taquicardia, taquipnea y alteración de la perfusión. Y a ese paciente al que yo le encuentro esas cosas, tengo que pensar que tiene una sepsis y lo voy a seguir y controlar en general para tener un buen resultado. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, primero quiero agradecer a la audiencia, teniendo en cuenta el día y la hora. Y segundo, veo que hay muchos amigos, muchos colegas. Me hubiese gustado estar presente para poder saludarlos a todos. Pero bueno, estamos viviendo una época de pandemia y este es el medio que nos toca. Y por último, agradecer a las disertantes, que han estado muy bien en todos los conceptos, en sus charlas, pero fundamentalmente han estado muy actualizadas. Y eso tiene un valor agregado, seguramente. Vamos a pasar a las preguntas. Hay algunas preguntas en chat que fui anotando y puntualmente las irá contestando alguna de las disertantes. Mónica, creo que la primera pregunta es para vos y me parece que la contestaste por escrito, pero la puede escuchar la audiencia si no la leyó. Preguntan en leucemia amiloide aguda si la indicación de transfusión de plaquetas es con recuentos de 10.000 o de 20.000, porque eso siempre le generó dudas a quien pregunta. Podés prender tu micrófono, Mónica. Tengo todo rayada la imagen. Ahí te escuchamos, ¿eh? Ay, ¿me escuchan? Bueno, no me Escuchamos, veo, pero no hay problema. Veo todo rayado.
Bueno, en realidad lo más importante en una leucemia linfoblástica aguda, que por ejemplo le tenemos que mantener el recuento de plaquetas más de 10.000 por milímetro cúbico. En las leucemias mieloides agudas o en otro tipo de leucemias, ahí sí tenemos que mantener un recuento mucho mayor, entre 20 a 25.000 por milímetro cúbico, por el riesgo de sangrado que tiene este tipo de leucemia. Muchas gracias, Mónica. Una consulta para Brenda en el tema de neutropenia febril. Preguntan que si no hay para hacer un retro de catéter, porque el centro está capacitado para el manejo del catéter, ¿cuál sería la mejor conducta? ¿Sí? Hacer los cultivos de vía periférica y hacer después la derivación. Puedes prender tu micrófono, Brenda, también. Hola, me tuve que correr porque está mi hija con el tambor jugando, por eso me fui de la habitación. Creo que en realidad fue un comentario más que... me parece que fue más un comentario de Lucía que una consulta. Sí, no es lo ideal, pero si en el lugar donde está el paciente no se maneja el catéter venoso central y no se puede hacer retro, no se retrasa el inicio del tratamiento antibiótico. Se cultivará lo que se pueda, aunque sea un hemo, y se le pone vía periférica, se inicia el tratamiento antibiótico y se derivará. Está bien, también pareciera que dependerá también del lugar donde esté, ¿no? Porque por ahí hace tiempo a llegar y que se pueda hacer todo acá. Pero está muy bien. Gracias, Brenda. Bueno, acá creo que hay una pregunta para mí. Dice si ha cambiado la incidencia del cáncer infantil y si hay mayor cantidad de otros tumores relacionados a las leucemias. Así la entendí. Podríamos estar un rato largo hablando de incidencia y prevalencia del cáncer infantil. La respuesta es no. En ningún lado del mundo han aumentado los casos de enfermedad oncológica. Lo que sí es cierto que hay algunas regiones puntuales que tienen otras enfermedades que son más comunes que la leucemia. Puntualmente, lo que ocurre en el norte de África, en la región del Subsahara, donde es una epidemia, el linfoma de No-Hodgkin, porque está relacionado absolutamente al virus de Epstein-Barr. Nosotros en la Argentina y en el resto del mundo tenemos lo que llamamos el Burkitt esporádico, que no está relacionado o su incidencia es muy baja con respecto al Epstein-Barr. Lo que hemos encontrado en ROA, en el registro que les comenté, es que en la bibliografía del mundo, después de las leucemias, después de los tumores del sistema central y después de los linfomas, es el neuroblastoma el tumor más frecuente. Es decir, que uno podría decir que el neuroblastoma es el segundo tumor sólido más frecuente después de los tumores del sistema nervioso central. Bueno, en la Argentina tenemos una mayor incidencia, pequeña, pero mayor al fin, de tumores de partes blandas, y en quinto lugar viene el neuroblastoma. Espero haberte respondido. Mónica, te preguntan cuánto tiempo puede estar colgada una bolsa si la vía no funciona bien, bueno, una bolsa de sangre, ¿no? Se entiende, o de un derivado, mejor dicho. Está muteada, Mónica, no se te escucha. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Bien, lo que les decía es que en realidad la transfusión hasta 4 horas puede estar colgada. Si nosotros notamos que la vía no va a funcionar, es preferible dividir la bolsa, decirle previamente al servicio de hemoterapia, entonces se divide la bolsa y cada una de las transfusiones puede durar 4 horas, ¿sí? Más de 4 horas no, por la contaminación que hablamos en un inicio. Gracias, Mónica. Bueno, tenemos otra consulta
Bueno, en realidad es alguien que deja un mensaje, que la rasburicasa es muy cara, que sale 130.000 pesos la caja, que trae 3 ampollas, y da el ejemplo que en un paciente de 50 kilos debiera llevar alrededor de 6 ampollas. Una consulta ahora para Jimena. ¿Cuántos de los criterios del lisis tumoral son necesarios para diagnosticarla? Jimena, puedes prender tu... Ah, perdón, Sí. ahí estás. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Estás trabajando, Jimena. Estoy trabajando. Son 2 o más criterios simultáneamente. Vieron que yo puse los criterios de laboratorio, que es un úrico mayor de 7, un fósforo mayor de 6,5 y un potasio mayor de 6. De acuerdo, gracias, Jimena. Brenda, Nada. nos preguntan la dieta para neutropénicos, si la aconsejás durante la internación o también cuando el chico va a casa, ¿no? Durante el traslado al domicilio. Sí, en casa también, si el chico persiste neutropénico, se educa un poco a los papás sobre qué alimentos evitar, ¿no? Clarísimo. Jimena, dicen que en centros extranjeros se indica una única dosis de rasburicase en pacientes de mediano riesgo. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho yo lo mencioné en la presentación, que en los pacientes de riesgo intermedio podría utilizarse una única dosis. Lo que pasa que también es lo que hablamos de acá, es una medicación de alto costo y no siempre está disponible. Nosotros, por suerte, en el Hospital Pena, en el Italiano, los últimos pacientes que hemos tenido disponibilidad de la droga y pudimos utilizarla. Con lo cual, o sea, está buenísimo, y sobre todo en los pacientes de alto riesgo, que tengan un úrico inicial mayor de 8, pero bueno, es verdad eso, que en los pacientes se está hablando mucho de la profilaxis con rasburicase, pero bueno, es en países que tienen mayor disponibilidad de la droga. Gracias, Jimena. Acá hay una pregunta que evidentemente yo no la entendí demasiado, porque preguntan para Mónica con respecto a las transfusiones cuando hay un cuadro hemolítico, ¿en qué caso estarían indicadas las transfusiones? Pero pone entre paréntesis PTI. La pregunta es, ¿transfundir en una hemólisis o transfundir plaquetas en PTI? ¿Puede ser? No recuerdo quién hizo la pregunta, no interesa, pero podríamos responder si la PTI Sí. tiene indicaciones de transfusión de plaquetas. ¿Puede ser? Sí, en una anemia hemolítica nunca, ni en anticuerpos calientes ni anticuerpos fríos, podemos transfundir glóbulos rojos. Y en PTI tampoco, porque si no los mismos anticuerpos generan ruptura de las plaquetas que le estamos pasando. Así que en verdad en ninguna de las dos, ni tanto rojos ni plaquetas, estarían indicados transfundir. Simplemente podría agregar que la única indicación que tienen PTI, porque es una consulta bastante frecuente de los pediatras, sería en la superurgencia, ¿sí? Gamma globulina, corticoides, previo a una esplenectomía, por ejemplo, podría pasarse plaquetas. Es la única indicación que tiene. Natacha, te preguntan en sepsis, ¿qué experiencia hay con respecto a sepsis y COVID? Con respecto a lo que es sepsis y COVID, lo que tenemos que hacer, digamos, lo que aprendimos durante este año es tratar al COVID como una sepsis. Digamos, una de las manifestaciones que suele presentar tanto en los adultos jóvenes como en los adolescentes, y también puede ser en los niños, tenemos el síndrome de inflamatorio post-COVID, y en el COVID agudo puede presentarse como sepsis. Entonces, lo que es la evaluación del paciente es la misma. Nosotros vamos a actuar, vamos a evaluarlo como si tuviera una sepsis bacteriana y vamos a actuar igual. Así que en eso no cambiaría, digamos, no nos vino a modificar nuestro trabajo, el COVID. Muy claro, Natacha, muchas gracias. Bueno, me preguntan a mí, en la experiencia nuestra, ¿en qué porcentaje están vacunados las familias de los pacientes oncológicos o si están correctamente vacunados? ¿Y quién hace las indicaciones de las mismas? Por suerte, la infectóloga. Esa es mi respuesta, porque durante mucho tiempo estuvimos sin una infectóloga infantil, ya todos la conocen y que trabaja en varios de los hospitales de la ciudad. En realidad estamos muy seguros de que
pacientes oncológicos previo al inicio estén vacunados, y como dijo Brenda, la vacuna que podemos aplicar en estos chicos es la antigripal. ¿Qué porcentaje de los familiares? La verdad que yo lo desconozco, pero la infectóloga está detrás no solamente de vacunar a los chicos oncológicos, sino a su grupo familiar. Natacha, te preguntan respecto a la sepsis, si bien se conocen los dos patrones hemodinámicos, si eso cambia la conducta inicial. La conducta inicial, los primeros pasos, administrar oxígeno, obtener acceso venoso, poner antibiótico y administrar fluido, es exactamente la misma. Lo que sí nos cambia, que ahora lo vemos, es la administración de las drogas vasoactivas. Si estoy ante un shock frío, la de elección es la adrenalina, y si estoy ante un shock caliente, la elección es la noradrenalina. Tener en cuenta una cosa, que no lo puse ahí en el PowerPoint. En el medio hospitalario, en la sepsia asociada a las infecciones del cuidado de la salud, y sobre todo sepsia asociada a catéter, es más frecuente de ver el patrón hemodinámico del shock caliente. Pero igual siempre recordar que el patrón hemodinámico cambia igual en el mismo paciente durante el transcurso de la sepsis. Pero bueno, si uno está atento puede hacer los cambios necesarios. Gracias, Natacha. Otra pregunta para vos, Natacha. ¿Qué antibiótico indicarías en una sepsis de la comunidad de nuestro medio? El que me dé permiso, Iván. No, mentira. En la sepsis por la comunidad, seguir recordando que los gérmenes más frecuentes son el neumococo hoy día. Y eso a pesar de que todavía hay vacunación, y si no otros cocos gram positivos, como por ejemplo el estreptococo. Entonces el inicial para la comunidad es la ceftriaxona, en general. Si estamos en el medio hospitalario, obviamente va a ser por ahí una cefalosporina de tercera y un aminoglucósido. Sí pondríamos vancomicina, en el caso de que el paciente nos dé alguna señal o de preocupación respecto a que pudiera ser un estáfilo el que esté causando la sepsis. Por ejemplo, una infección de partes blandas, o que el chico esté séptico asociado a una artritis, o que yo sospecho osteomelitis, digamos, en base a esa sospecha, nosotros pondríamos, porque recordar que en un paciente que tiene una infección en que yo sospecho que puede ser estáfilo, como estoy hablando de sepsis y el chico tiene inestabilidad hemodinámica, la elección es vancomicina. Y después, obviamente, en realidad, bueno, yo estoy más metida dentro del hospital, pero siempre nos manejamos con lo que es la microbiología de nuestro hospital. Entonces nosotros estamos usando unos esquemas que ya son un horror, que no deberían ser así. Deberíamos trabajar más en prevención. Pero, digamos, en un chico que viene de su casa y que no ha estado en contacto con el hospital, ceftriaxona sería para la mayoría de los casos, y en algunos casos sería vancomicina también. Bueno, muchas gracias. Espero que haya alguna, voy a fijar si hay alguna otra pregunta por chat. Pregunta también, Natacha, ¿cuál es el porcentaje de COVID positivos que tuvieron en la terapia? No se refiere al síndrome inflamatorio post-COVID, sino... No, COVID positivos, digamos, por enfermedad respiratoria por COVID, no tuvimos ninguno. Tuvimos de síndrome inflamatorio post-COVID, pero COVID positivos, ninguno en terapia, y gracias a Dios venimos salvándonos de los adultos, porque ahora tenemos adultos en la terapia, pero por suerte no son COVID. De acuerdo. Alguien preguntó por si conocemos algún oncohematólogo cerca de San Martín de los Andes. Después en privado te paso un par de nombres. Hay una oncóloga infantil, no hace tanto que está en Bariloche, sí, un hematólogo hace muchos años de adulto, y también hay gente en Neuquén, y muy capacitada también. Bueno, creo que no hay más preguntas por chat, pueden levantar la mano y hacer una consulta en vivo, ¿no? Por supuesto. No sé cómo estamos de tiempo, yo no manejo los tiempos, pero pueden preguntar, aprovechen que están las disertantes. Acá veo otra pregunta, Chofi. Puede ser que se me haya escapado alguna, ¿eh? O capaz que la dijiste y yo no estuve atenta, que el tratamiento profiláctico con amoxicilina diaria en esplenectomizados puede variar a tratamiento solo en un episodio agudo con 3 gramos de amoxi y a evaluar. Perdón, no sé si le voy a terminar de contestar yo. Las indicaciones de antibióticos, obviamente que es una pregunta para los infectólogos, pero las indicaciones de antibiótico a largo plazo en esplenectomías, cualquiera sea el motivo,
ha tenido sus cambios durante los últimos años. Tengo entendido que en chicos siempre fue hasta alrededor de los 20, 25 años. No sé si habrá habido algún cambio ahora. El resto de las preguntas respecto a la amoxicilina la desconozco. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, si no ya estaríamos dando por finalizado este módulo. Bueno, desde la comisión directiva les agradecemos a todos ustedes la participación, la buena predisposición. Las disertaciones estuvieron muy claras y muy interesantes. En el próximo módulo, que va a ser el día 4 de junio, seguiremos con medicina interna. Allí se hablará de novedades en oxigenoterapia, nutrición del niño internado y manejo del dolor, sedación en el niño internado. Otra vez gracias a todos y bueno, será hasta el próximo. Gracias a todos por participar. Buenas noches. Chau chicos, buenas noches. Gracias.